Pokémon Negro y Blanco, el viaje de Tommy 91, 100. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 91. Tommy no estaba seguro de cuánto tiempo habían recorrido el túnel. Lo que le hubiera sucedido había distorsionado su percepción del tiempo. No sabía si era de día o de noche, pero sí sabía que lo más probable era que Esquila y los demás estuvieran en peligro, y, con promesa o sin ella, él era el único que podía ayudar. Claro, esto bien podría significar que su tía Sally lo arrastraría a su casa en Pueblo Novema cuando terminara esta pequeña escapada, pero a veces había que hacer sacrificios. Vidas humanas y Pokémon estaban en juego, y ya no podía permitirse cumplir esa promesa. Lancelot se mantuvo en la punta, con su aguda vista más acostumbrada a la penumbra que la de Tommy. Los Pokémon de sujeción marcharon valientemente sin descanso, vigilando a cualquier Pokémon agresivo. Por suerte, no pasaron por nada particularmente peligroso. Una bandada de Woobat sobrevoló brevemente, pero no intentaron atacar a los extraños forasteros. Streak estaba mucho menos seguro que su compañero Carrablast. Perderse era una cosa, pero perderse en la oscuridad era otra muy distinta. Nunca le había gustado mucho la oscuridad, no es que le tuviera miedo a nada. Bueno, él lo estaba, y Tommy también. Lancelot también, aunque no lo admitiera. No sabían a dónde iban, ni si sus amigos estaban vivos. Solo sabían que estaban perdidos, y que tenían que recuperar su sentido rápidamente. Sin embargo, el miedo que tenían a la oscuridad no era nada comparado con el miedo que experimentarían en los túneles que vendrían después. Esquila gruñó, escupiendo saliva y sangre de sus labios magullados al hincarle el codo en la cara ensangrentada a Fennel. Las manos que la sujetaban del cuello se aflojaron, y la chica de altos vuelos le clavó la rodilla en el estómago. Fennel dejó escapar un jadeo ahogado cuando Esquila la derribó, colocándose rápidamente encima de su enemiga y buscando otra piedra. Con un gruñido feroz, Bianca lanzó una piedra por suerte, no muy grande, y golpeó a Esquila en la nuca. Esquila cayó hacia adelante y se desplomó al suelo, permitiendo que Fennel la lanzara. Normalmente, estaría inconsciente. Vaya, cualquiera de ellas estaría tirada en el suelo, inconsciente, en circunstancias normales. Sin embargo, estas no eran circunstancias normales. En circunstancias normales, tres jóvenes, que se consideraban amigas, no se atacarían con intenciones asesinas. De hecho, no fueron circunstancias naturales las que llevaron a estas mujeres inocentes a intentar matarse entre sí. Sus amos les dijeron que lucharan, y no querían provocarlas. Al fin y al cabo, eran sus amos. Con ese pensamiento en su cabeza entumecida, Esquila pateó a Bianca en el estómago y se abalanzó sobre ella, mientras su Woobat atado, suspendido indefenso en el aire, le rogaba que se detuviera. Tommy caminó durante aproximadamente una hora, sin saberlo, hasta que finalmente encontró a las chicas. Sin embargo, casi deseaba no haberlo hecho. Tommy abrió mucho los ojos y se quedó boquiabierto. Esquila pateaba el costado de Bianca mientras ésta le mordía la rodilla a Fennel, quien le asestaba puñetazos en la cara. La sangre les corría por la piel y les empapaba la ropa, y estaban cubiertos de moretones y ronchas, además de arañazos y marcas de mordeduras. Las gafas de Fennel estaban destrozadas, y los cristales rotos se le clavaban en la cara. Sin embargo, a ninguna de las chicas parecía importarle. Estaban demasiado concentradas en su interminable furia mutua, y Tommy no tardó mucho en comprender por qué. Sus ojos brillaban visiblemente de un morado intenso, sin pupilas ni iris. Estaban bajo los efectos de un ataque de hipnosis. Luchaban en una gran cámara circular, tallada por manos humanas en lugar de por la mano del tiempo. Unas grietas en el techo dejaban entrar la luz del sol. Evidentemente, estaban cerca del techo. Elegantes tallas y un lenguaje antiguo cubrían las paredes, y unas extrañas estatuas se alzaban en la alta entrada rectangular, mirando a Tommy con la boca abierta mientras éste permanecía en silencio en la puerta, observándolo mientras contemplaba el espectáculo que se desarrollaba ante él. Tommy casi comete el error de hablar. Por suerte, sus ojos captaron la fuente del peligro antes de hacerlo, y rápidamente se ocultó a sí mismo y a sus Pokémon. Eran Pokémon, con cuerpos redondos y alados, y una cabeza con un solo ojo. Extrañas telas colgaban de sus cuerpos mientras flotaban en el aire, y estaban cubiertos de extraños patrones que casi parecían pinturas tribales. Sus ojos de jade brillaban con poderes psíquicos mientras observaban a sus esclavos luchar, riendo para sí mismos en su extraña Poké lenguaje. Silly y Gilly.
Tony sacó lentamente la Pokédex, que naturalmente era resistente al agua, y sabiamente bajó el volumen. Sigilip, el Pokémon Avianoide. De tipo psíquico barra volador, es una de las especies de Pokémon más longevas jamás descubiertas. Se han encontrado especímenes vivos con fragmentos de garras de Kabutops incrustados en las alas. Kabutops es una especie de Pokémon cantoniana que se cree que se extinguió hace aproximadamente 8 millones de años. Según las escrituras antiguas, esta especie de Pokémon fue utilizada por los antiguos Unobitas, domesticada para proteger sus ciudades con sus poderosos ataques de tipo psíquico. Volaban en patrullas perfectamente recordadas, y muchos aún se pueden encontrar en ruinas antiguas, aún pilotando esas patrullas, a pesar de que sus amos murieron hace mucho tiempo. Estos Pokémon pueden ser extremadamente difíciles de entrenar debido a su creencia de que deben seguir patrullando sus rutas, y tienden a atacar a cualquiera que los aleje de sus hogares. Estos especímenes son de edad indeterminada y conocen los movimientos hipnosis, psicorrayo, cortador aéreo y movimiento espejo. La habilidad especial de los dos primeros es piel maravilla. Mientras que el último tiene guardia mágica. Sigilip, murmuró Tony, temeroso y atónito. Nunca había visto uno, y deseaba no tener que verlo. Algo les había pasado a estos Sigilip. No hacía falta ser un genio para darse cuenta. Lo que les hubiera pasado los había hecho reaccionar. Reaccionar lo suficiente como para tomar el control de las mentes de las chicas y obligarlas a luchar entre sí. Tal vez haber recorrido los mismos caminos durante 4000 años los había destruido mentalmente. Así fue. Durante más de 3000 años, este trío había patrullado estos pasillos, vigilando el antiguo templo de su amo, fallecido hacía ya mucho tiempo. Esos miles de años no habían sido más que monótonos y solitarios, y después de los primeros 2000, habían perdido la cabeza. Ahora tenían algo con que entretenerse. Por primera vez, tenían intrusos, y era tan divertido verlos hacerse daño. No es que Tony supiera lo locas que estaban. Solo sabía que las chicas estaban en problemas y que él era el único que podía ayudarlas. De acuerdo, miró a su Pokémon. ¿Alguna idea? Strike dio un giro de 180 grados e intentó escabullirse. Lo habría hecho también si el pie de Lancelot no hubiera tocado su cola. Carra. Siseó el Carrablast, señalando hacia la esquina. Suspendidos por su poder psicoquinético, flotando indefensos en el aire, estaban los Pokémon. Lucky forcejeaba contra el agarre del Sigilip, aunque estaba visiblemente agotada. Las alas de Woobat colgaban flácidas a su lado. Pampour temblaba de miedo. Y Sunny, la pobre Sunny era la peor de todas, apenas consciente mientras colgaba, y completamente empapada. El Sigilip los había capturado poco después de que cayeran en ese río subterráneo, y ella había caído al agua. Tony no estaba seguro de si alegrarse al ver que sus Pokémon estaban vivos o horrorizarse al ver que Sunny estaba obviamente muy enfermo. Tenía que hacer algo para salvar a sus amigos. Lancelot, murmuró Tony. Ataca. Tengo un plan. Lancelot asintió. Carra. Dijo secamente. Benny, murmuró Strike, luchando por zafarse de debajo del pie de Lancelot. Está bien, dijo Tony, los distraeré. Ve por el Sigilip cuando te den la espalda, ¿de acuerdo? Carra. Benny. Tony ignoró las protestas de Strike. No era momento de ponerse nervioso. Enseguida vio su arma predilecta. Una piedra redonda y aerodinámica. La recogió y salió de la puerta. Por suerte, ya sabía jugar a la pelota con su tío, así que tenía un brazo bastante bueno para lanzar. Así que, recordando la promesa que le había hecho a su tía, pero ignorada, apuntó al Sigilip que parecía estar más cerca y disparó. El Sigilip, que se reía a carcajadas mientras su peón, Bianca, lanzaba una patada arrolladora contra la puerta, encontró el espectáculo menos agradable cuando la piedra impactó sus grandes ojos color jade. El tipo volador barra psíquico cayó al suelo, inconsciente. Al hacerlo, perdió el control sobre Bianca, y la rubia se desplomó al suelo, dejándola inconsciente antes de que pudiera asimilar lo sucedido. Todas las cabezas en la sala se giraron hacia Tony. El sigilifo miró fijamente a este chico insolente, y Tony le devolvió la mirada desafiante. Sigilo. Con las órdenes de sus amos, Esquila y Fennel se liberaron mutuamente y marcharon como zombies hacia Tony, con los ojos brillando con malicia y las manos extendidas. Cuando Tony comenzó su viaje Pokémon, no esperaba esto. Había esperado que su viaje estuviera lleno de desafíos.
Líderes de gimnasio y el alto mando esperaban ser superados, entrenadores de todo tipo querían desafiarlo, tormentas feroces y mal tiempo que intentaban en vano frenar su progreso, bueno, no en vano, esa tormenta de arena lo había detenido, y peligrosos Pokémon salvajes que atrapar y combatir. Él no imaginó, ni lo haría ni en 1 millón de años, que estaría luchando contra zombies. Tony retrocedió de un salto cuando Fennel se abalanzó sobre él, con los brazos extendidos mientras arañaba a su amiga. Esquila se unió a Fennel, cargando sin pensar contra el atrapa insectos. Apretando los dientes, Tony saltó de nuevo, esta vez hacia un lado, y Esquila chocó contra la estatua de un Axew. La chica zombie emitió un jadeo estrangulado al deslizarse al suelo. «¡Agarradlo!», gritó la voz del sigilifo en su cabeza. «Mátenlo. Mátenlo». Sí, pensó Esquila débilmente mientras se ponía de pie. Buen plan, sí, buen plan, matar a Tony. Tony tragó saliva con nerviosismo mientras observaba al sigilip, quien lo observaba fijamente, riéndose disimuladamente en su propio idioma. Bianca y su propio sigilip seguían tendidos en el suelo, ambos inconscientes, por ahora. Tony esperaba poder terminar la pelea antes de que alguno de los dos despertara. Si Bianca despertaba primero, probablemente entraría en pánico y se convertiría en otro objetivo para los zombies del sigilip, y si el sigilip despertaba primero, bueno, ya estaba en suficientes problemas. A pesar del inminente peligro que se avecinaba, Tony se mantuvo valiente y siguió avanzando. Mientras proporcionaba una amplia distracción, Lancelot trepaba a toda prisa por los muros de piedra, seguido de un golpe reticente, esperando el momento perfecto para saltar sobre los sigilifos y derribarlos. A pesar de su debilidad por los voladores, Lancelot nunca se echaba atrás en una pelea, contra un hombre, o un ser de género indeterminado. A Lancelot no le importaban, y sonreía ante la oportunidad de derrotar a estas cobardes bestias de ataque. Lancelot sonrió ferozmente al llegar a la cima de la estatua, sentado en el hocico del extraño Pokémon tipo dragón. El primer sigilip flotaba cerca de la estatua, demasiado cerca. El Carrablast vio la oportunidad y la aprovechó. Con un grito de guerra de Carra, saltó sobre el Pokémon Avianoid, envolviendo su diminuta cabeza con sus pequeños brazos. El sigilip chilló con tristeza mientras se agitaba, luchando por zafarse del Carrablast. Sin embargo, Lancelot se mantuvo firme, negándose a ceder ni un ápice. «Sigil», gritó el sigilip, volando frenéticamente, estrellándose contra las paredes y estatuas en un intento de derribar a Lancelot. Sin embargo, Lancelot era más rápido y se escabullía como un tipo insecto, arrastrándose ágil y rápidamente sobre el cuerpo del tipo volador, esquivando cualquier intento de derribarlo. «Sigil», gruñó el segundo sigilip, apuntando un brillante Shibeam a Lancelot. «Lancelot, esquívalo», gritó Tony. Lancelot sonrió y saltó de su montura reticente justo cuando el otro disparó, esquivando la explosión y aterrizando sobre el segundo sigilip, quien recibió el impacto en la cara de su anterior montura. El sigilip, aunque no muy afectado por el ataque, se tambaleó hacia atrás, herido. «Buen trabajo», gritó Tony al ver que el poder de los sigilifos sobre Esquila y Fennel comenzaba a flaquear. Ambas chicas se tambaleaban, agarrándose la cabeza con tristeza mientras la hipnosis comenzaba a desaparecer. «Sigue así», las animó Tony. «Ese sigil», gruñó el primer sigilip, con un brillo maligno en su ojo mientras miraba fijamente a Lancelot, quien simplemente le devolvió la mirada, sin inmutarse por la expresión enfurecida de su enemigo, si es que un sigilip podía tener expresión, claro está. «Carra», respondió Lancelot con voz tranquila, cruzando los brazos mientras se sentaba sobre el estupefacto amigo del sigilip. Para entonces, Esquila y Fennel se tambaleaban, con las manos en la cabeza, atrapadas entre su propia voluntad y el control del sigilip. «¿Qué?», gimió Fennel, y sus ojos cambiaron de su mirada hipnótica a su azul habitual, y de vuelta a la mirada. Tony», gimió Esquila. «Matar». «¿Por qué estamos matando?» «Esquila, Fennel», gritó Tony, corriendo hacia Esquila y sacudiéndola para intentar despertarla. «Reacciona. Despierta». Los sigilip suspiraron y refunfuñaron para sí mismos, descontentos con las circunstancias, antes de intensificar su ataque mental. Esquila y Fennel gritaron y luego volvieron rápidamente a su estado zombie. Esquila gruñó mientras empujaba a Tony y saltó sobre él, forcejeando para derribarlo mientras Fennel se unía a la multitud. «Lancelot», gritó Tony, apenas respirando. «Ayuda», Lancelot gruñó mientras saltaba y hundía los dientes en la cabeza del sigilip.
El tipo psíquico empezó a gritar con fuerza, volando en círculos mientras luchaba por quitarse de encima a la criatura que lo mordía. Fenel empezó a recuperar ese extraño estado mental, a medio camino entre la rabia descontrolada y el sentido común, pero Esquila, sin embargo, seguía violenta y descerebrada, aunque si uno se fijaba bien, podía ver un atisbo de autocontrol y arrepentimiento en sus ojos, razón por la cual probablemente solo estaba arañando a Tony y no agarrando una piedra para aplastarle el cráneo. «Golpea», gritó Tony, agarrando los brazos de Esquila e intentando que no se moviera. «Ayuda a Lancelot». Strike, encaramado en la pared, observaba la pelea. Lancelot luchaba por sujetar a su Sigilip, quien se agitaba con tristeza mientras su amigo disparaba rayos psíquicos, intentando asestarle un golpe al ágil Pokémon de tipo bicho. «Benny», murmuró el Benípede con tristeza. «Vamos, está bien», gritó Tony. «Solo distráelo lo suficiente para que pierda el control de Esquila. Si ambos se distraen, también podrían perder el control del Pokémon». Strike hizo una mueca. Benny gimió antes de reunir el poco coraje que pudo y saltar hacia el segundo Sigilip, aferrándose a él con sus múltiples piernas. El Sigilip comenzó a reír con una risa extraña y hueca mientras Strike correteaba alrededor de su cuerpo, haciéndole cosquillas sin querer mientras intentaba esquivar los ataques del tipo psíquico. Fue demasiado para el Sigilip. Los Pokémon atacándolos, controlando a las dos jóvenes, haciéndolos levitar, las cosquillas. Su control mental se aflojó, y Lucky, Woobat, Zumbi y Pampour se desplomaron al suelo, libres de sus poderes mentales. Lucky, Pampour y Woobat gruñeron mientras se levantaban, mirando con odio al Sigilip, mientras que el enfermizo Zumbi se desplomó tristemente al suelo. «Liberen», gritó Lucky, liderando la carga. «Carra», ordenó Lancelot, saltando de su montura reticente. Strike lo imitó con alegría, dejando a los dos Sigilip a su suerte. Los dos Pokémon de tipo psíquico se estremecieron mientras los Pokémon humanos realizaban sus ataques. «Fre», gritó Lucky, batiendo sus alas y desatando un zumbido. «Eek», gritó Woobat, lanzando un ataque de ráfaga contra sus enemigos. «Vierte». Pampour se unió, arrojando una pistola de agua inusualmente grande al Sigilip. Los tres ataques dieron en el blanco, impactando a los dos psicóticos de tipo psíquico y estrellándolos contra la pared. Cuando el humo se disipó, todos los Sigilip estaban inconscientes. Habían ganado. Los ojos de Esquila cambiaron de un púrpura violento y enfermizo a su habitual cielo azul soleado. «¿Qué?», gimió, antes de desplomarse en el suelo, herida pero aún consciente. Fenel hizo lo mismo. Por suerte, habían recibido las heridas más fáciles de curar, mientras que Bianca era la más maltratada. Al caer, el siempre caballeroso Lancelot saltó hacia adelante y la agarró, soportando de alguna manera su peso con su pequeño cuerpo y depositándola con cuidado en el suelo. Tony respiró aliviado mientras colocaba a Esquila inconsciente junto a Fenel. «Se acabó», dijo agradecido. «Gracias a Dios». «Fre», cantó Lucky, aterrizando sobre la cabeza de Tony y acariciándole el pelo. Al hacerlo, Woobat y Pampour corrieron hacia sus entrenadores, preocupados por su salud. Tony le dio a Lucky una palmadita en la cabeza antes de correr hacia la figura inerte de Zumbi, dejándolo naturalmente nervioso y celoso. El cazador de insectos recogió con cuidado al Pokémon tipo bicho / fuego medio congelado. «Hola, chica», susurró preocupado. «¿Cómo te sientes?» Tartamudeó Zumbi débilmente. Tony sacó la Pokébola de Zumbi y la devolvió a su sitio. «Quédate aquí», dijo, «y te registraré en un centro Pokémon cuando salgamos». Guardó la Pokébola en el bolsillo, con una expresión sombría en el rostro. «Si salimos», se corrigió. Negó con la cabeza y suspiró. No podía pensar así. Había sobrevivido al río, a la cueva, al Sigilip, no iba a desanimarse ahora. Viendo el lado positivo de las cosas, Tony se dirigió a Lancelot y Strike. «Buen trabajo, chicos», dijo, levantando el pulgar. «Lo hicieron genial, Lancelot». «¿Tú también, Strike?» Strike estaba hecho un ovillo, completamente inmóvil. Lancelot observaba al Benípede con ojo crítico. «Carra, ¿qué crees que estás haciendo?» Strike no respondió, ni siquiera parpadeó. Su cuerpo empezó a temblar y vibrar lentamente hasta que, grieta. La piel del Benípede se partió por la mitad, cambiando de un vibrante violeta y verde a un gris apagado y sin vida. Algo comenzó a crecer y a cambiar dentro de la piel ahora rota. Púas violetas brotaron de la piel, desgarrándola en pedazos, creciendo desde la longitud de lápices hasta la de espadas anchas en segundos.
La piel lavanda clara reemplazó al morado oscuro, con brillantes manchas magentas salpicando el cuerpo con forma de neumático de la criatura. Strike parpadeó lentamente y abrió los ojos. Habían desaparecido sus piernas, su piel vieja, todo lo que lo hacía un benípede. Ahora era Wiglipede, la etapa crisálida del Pokémon. A pesar de la situación, Tony lanzó un grito de alegría, abrazando con fuerza a la criatura de casi 1,5 metros de altura. Golpea. Evolucionaste. Remolino. Strike, desacostumbrado a su nuevo cuerpo circular, se balanceó, dándose cuenta finalmente de que era mucho más grande que antes. Vaya, vaya, qué interesante, Remolino. Exclamó, impresionado por su voz, ahora mucho más grave. A las hembras les encantan las voces graves. Un hecho bien conocido. Tony respiró aliviado al sentarse. Bueno, murmuró. Supongo que valió la pena. Qué asco. Derramar. Wombat y Pampour hicieron un gesto hacia sus entrenadores inconscientes, que yacían en el suelo. Tony se puso rojo. Cierto. No los olvidé. Ven, déjame encargarme de ellos. Cuando Esquila despertó, solo sabía una cosa. Le dolía muchísimo la cabeza. Entonces, cometió el error de intentar moverse y descubrió algo más. Le dolía todo el cuerpo. Tenía dolor de cabeza en todo el cuerpo. Tony la ayudó a sentarse mientras intentaba incorporarse. Tranquila, tranquila, la regañó. ¿Estás bien? Uf, gimió Esquila, aturdida. ¿Qué me ha pasado? Un sigilip. Esquila abrió mucho los ojos y miró con interés la habitación. ¿Sigilip? ¿Dónde? Son súper raros. A Tony se le cayó una gota de sudor. Intentaron matarte, dijo secamente. Dios mío, estás obsesionado. Oh, tú eres el indicado para hablar, respondió Esquila, aunque sus palabras estaban más cargadas de humor que de veneno. Wombat aterrizó junto a su entrenadora, acariciándole el brazo con alegría. ¡Ay! Exclamó aliviada. Esquila le frotó a su compañero detrás de la oreja. Me alegra verte también, asintió. ¿Y qué pasó con el sigilip? Le preguntó a Tony. Tony sonrió, a pesar de la situación. Los desmayé, explicó, y cuando empezaron a despertar, los mandé a patadas por donde había entrado. Bien por ti, dijo Esquila, antes de intentar levantarse de nuevo. Hizo una mueca al hacerlo. Ay, cuidado, le advirtió Tony. ¿Qué recuerdas? Esquila se frotó la nuca, como si la fricción pudiera reactivar su mente. Recuerdo que el suelo se derrumbó bajo nuestros pies, otra vez, luego nos hundimos en el río, y luego, nada. Hizo una pausa y pensó con todas sus fuerzas sin lastimarse la cabeza. Creo que esos sigilip nos vieron en el agua y nos agarraron mientras estábamos inconscientes, planteó. Probablemente, admitió Tony. Era una buena suposición. Ahora quédate quieto y déjame ayudar a los demás. Fenel y Bianca gimieron al unísono al despertar de su inconsciencia. ¿Qué pasó? Gimió Bianca, frotándose la cabeza. Me siento como si me hubiera comido la ensalada de 3 frijoles de mi mamá. Pampour la consoló, saltando hacia su entrenadora y dándole una palmadita amistosa en la cabeza. Fenel se frotó la cara herida. De todas las chicas, ella había sufrido una de las heridas más graves. Sus gafas se habían hecho añicos, dejando trozos de vidrio incrustados en su cara. Tony, por suerte, tenía un botiquín de primeros auxilios a mano y pudo sacar los cristales y vendarle la cara mientras dormía. Aún así, ahora le faltaban unas gafas. ¿Qué pasó? Preguntó. Sigilip, respondieron Tony y Esquila al unísono. Después, Tony explicó rápidamente lo sucedido. El sigilip, el río y también, con mucho entusiasmo, cómo Strike finalmente había evolucionado a su segunda edad. Fenel asintió. Sigilip, Eso explicaría el dolor de cabeza, se frotó la cabeza con tristeza. ¿Cuánto tiempo estuvimos inconscientes? Unos 10 minutos, respondió Tony. ¿Por qué? Fenel abrió mucho los ojos. ¿10 minutos? ¿Cuánto tiempo llevamos aquí abajo? Preguntó. Tony se encogió de hombros. Ni idea, dijo. Fenel palideció. Eso significa que Joseph ya podría haber perdido contra Agatha, dijo en voz baja. Un silencio de asombro llenó la sala. Los adolescentes, absortos en el momento y el drama con el sigilip, se habían olvidado de Joseph, quien luchaba contra Numera en la superficie. ¿O no? Podría haber perdido ya. Después de todo, Numera lo superaba con creces en número, y ella no parecía la clase de mujer que cumplía sus promesas. Oh, no, murmuró Bianca. Joseph, ¿y si él
Se estremeció, sin querer pensar en ello. Estoy segura de que está bien, dijo Esquila, sin siquiera animarse. Antes parecía bastante fuerte, de todas formas, tenemos que salir de aquí, dijo Fennel, levantándose como pudo. Sus piernas aún tenían la consistencia de gelatina, pero apenas logró mantenerse en pie. Aurea, Joseph y los demás necesitan nuestra ayuda. Bien. Dijeron los demás al unísono. De acuerdo, Fennel parpadeó, sintiéndose desanimada. Entonces, ¿cómo salimos de aquí? Todos gruñeron al unísono. Bueno, nos caímos en un agujero y bajamos por un río, así que no podemos ir por ahí, dijo Tonji. Ninguno de nuestros Pokémon conoce a Dig, suspiró Bianca. ¿Lo saben? Todos negaron con la cabeza. Eso lo descarta, murmuró Fennel. ¿Alguien salvó su linterna? Tengo el mío, pero es pequeño, dijo Tonji. Bueno, eso es un comienzo, dijo Fennel, contenta de que la situación no pareciera completamente desesperada. Así que solo necesitamos encontrar una salida. Tonji asintió. Una linterna no iluminaría mucho, pero era mejor que nada. Empezó a iluminar la habitación, observando la antigua estructura. Texto antiguo, montones de escombros, una estatua gigante de tipo dragón, ¿por dónde entraron? Espera, Fennel levantó la mano. Regresa, Tonji asintió, la luz oscilando sobre su cabeza, y lentamente giró hacia la izquierda. La luz comenzó a iluminar algo grande, algo inmenso, que se cernía sobre ellos. El grupo se quedó boquiabierto mientras contemplaba en silencio el monolito que se extendía ante ellos. Es eso. La estatua, hecha de mármol blanco puro, medía más de 3 metros de altura y fue tallada por un pequeño ejército de maestros albañiles. Tenía un cuerpo curvo, casi en forma de media luna, cubierto de mechones de pelo falso de piedra. Sus largos brazos se alzaban en el aire, con magníficas alas curvas a los lados. Su cabeza colgaba de un largo cuello, alzada en el aire, mientras los miraba con ojos de zafiro. Aunque era una estatua, su mirada era intimidante y penetrante. Congeló a todo el grupo, paralizándolos con su mirada dominante. Tartamudeó Bianca, agarrando a su tembloroso Pampour. Reshiram, terminó Fennel. ¿Ese es Reshiram? Preguntó Tonji estupefacto. Bueno, no el dragón en sí, Fennel se puso rojo. Si existe o no, claro que existe. Declaró Esquila con una sonrisa. Y la prueba está en el pudín. Le hicieron una estatua. Bueno, dijo Fennel, con una gota de sudor. Eso no significa necesariamente, Tonji la interrumpió con entusiasmo. Este debe haber sido un santuario que los antiguos unovitas construyeron en su honor. Quizás tenga un dormitorio por aquí, Fennel suspiró. ¡Ay, Dios! Aurea va a ser aplastada, se lamentó. Vino aquí con la esperanza de que no hubiera pruebas de su existencia, el entusiasmo de los adolescentes disminuyó un poco. Ah, sí, murmuró Tonji. Negando las leyendas nunca sale nada bueno, proclamó Esquila. Eso decía el abuelo. Fennel gimió. Lo sé, niños, yo también creo en las leyendas, pero, Aurea solo quiere que su papá vuelva a casa. El entusiasmo de los adolescentes ya se había desvanecido, pues recordaban con exactitud por qué el profesor Juniper había recorrido todo ese camino. Aurea extrañaba a su padre, que andaba por ahí a pesar de su edad, y solo quería que regresara a su acogedor y seguro retiro. Entonces, murmuró Bianca. ¿Qué hacemos? O sea, no podemos simplemente ocultar que encontramos esto, ¿verdad? Fennel gimió. No podemos, admitió. Genial, Tonji apenas era consciente del caos que se avecinaba. Su mirada había vuelto a la estatua de Reshiram, asimilando lentamente cada detalle del legendario tipo dragón. Algo le llamó la atención. Un pedestal situado entre los pies de la estatua, tan blanco como ella. Tonji frunció el ceño mientras se dirigía lenta y cuidadosamente hacia el pedestal, con la esperanza de no tenderle una trampa. ¿Qué pasa? Preguntó Esquila, uniéndose a él. Parece que se suponía que algo debía estar aquí, le dijo, señalando el pedestal. Sea lo que fuere, probablemente lo robaron, interrumpió Fennel, cuando el castillo fue abandonado. De repente, Esquila vio algo. Agarró la cabeza de Tonji y la apuntó hacia atrás de la enorme estatua. Mira. Gritó. Detrás de la estatua había un túnel. No un túnel construido por los albañiles que construyeron este castillo, sino un túnel toscamente tallado. ¿Ha estado alguien aquí antes que nosotros? Preguntó Tonji lentamente. Sí, respondió Esquila. No. Después de los antiguos unovitas y antes de nosotros. Explicó Tonji.
Probablemente solo era un Pokémon, dijo Fenel, mirando el túnel. Si este túnel lleva a la superficie, murmuró pensativa. Dura, Bianca aguzó el oído. ¿Oíste eso? Preguntó. El sonido de patas metálicas moviéndose rápidamente entre el grupo comenzó a resonar desde el túnel por el que habían salido, llenando rápidamente la habitación. Todos los Pokémon se interpusieron entre sus entrenadores y el sonido de Durant acercándose. ¿De verdad crees que esto lleva a la superficie? Le preguntó Esquila a Fenel. Bueno, se curva hacia arriba, así que, pues a correr. Gritó Esquila, empujando al científico hacia el túnel. Bianca, Tony, vamos. Bien. Dijeron ambos entrenadores, devolviendo sus Pokémon a sus Pokébolas para resguardarlos. Los dos pasaron junto a Esquila y entraron al túnel. Woobat voló hacia Esquila. ¡Ay! Gritó, señalando con un ala el túnel y los sonidos de Durant acercándose. Esquila le devolvió su Pokémon y se lo metió en el bolsillo. Tranquila, niña, murmuró. Esos bichos no me van a atrapar. Con eso, corrió tras sus amigos hacia el túnel. En honor a José, cabe destacar que duró aproximadamente 1 hora contra Numera. El sudor le goteaba de la frente cuando Temper asestó el golpe final. Aunque intentó mantener la calma y la confianza, el pánico se reflejaba en sus ojos. Gritó sus órdenes, concentrado en la batalla y a la vez frente al profesor. Skarmory, ataque de alas. Scar. Skarmory chilló mientras se abalanzaba sobre el exhausto Temper. El Pokémon monocerdo intentó esquivar el ataque, pero las heridas que su enemigo le había infligido le impidieron avanzar. Tropezó y fue alcanzado por el ala afilada del Pokémon de tipo acero. Con un chillido de dolor y debilidad, Temper salió volando hacia su entrenador, enviándolos a él y a Joseph al suelo arenoso. Númera dejó escapar un breve y apenas audible suspiro de alivio. La armadura metálica de Skarmory estaba llena de grietas y abolladuras, cortesía de los golpes de karate de Temper, y Numera no quería perder ni un solo Pokémon por culpa de ese imbécil. Claro que no. Era más lista que él. Era más lista que todos los presentes. El patético gemido de Joseph devolvió a Numera a la realidad. Podría alabarse más tarde. Skarmory, acaba con ellos, ordenó con la mayor indiferencia posible. Solo había planeado matar al profesor Juniper, no a Joseph. En realidad, no veía ningún daño en dejarlo vivir, pero, bueno, la había insultado y humillado delante de tanta gente. Eso era inexcusable para ella. No. Juniper se interpuso valientemente entre el Skarmory y la enfermera Joy. Si quieres matarlo, dijo con frialdad, tendrás que hacerlo a través de mí. Desafío aceptado, respondió Numera con serenidad. Skarmory, Skarmory gritó, cargando hacia el odiado profesor Pokémon con alas como cuchillas listas. Y entonces, el suelo explotó. Arena y polvo se elevaron por los aires, cubriendo a Numera y Skarmory. La caballero de plasma apretó los dientes mientras se sacudía la arena y la gravilla de su cuerpo blindado. ¿Quién se atreve? Tony asomó la cabeza por el agujero, seguido de Esquila, Bianca y Fenel, junto con la muna de Bianca, que aún brillaba con la energía psicoquinética de su psicorrayo. Hola. ¿Qué nos perdimos? Tú. Tartamudeó Numera, furiosa y aterrorizada, mientras sus ojos se posaban en Tony. Sí, yo. Declaró Tony, fingiendo valentía. Estamos aquí también, ¿sabes? Añadió Esquila, preguntándose por qué Tony sentía tanto pánico. Númera ciertamente no le temía a Tony, pues sabía perfectamente que sus habilidades como entrenadora y sus Pokémon superaban con creces las de él. Sin embargo, le temía de Getsis y a su rey. Le habían ordenado observar y vigilar a Tony, no acercarse a él. En su intento de venganza, violó una orden. No, pensó. Esto no es un problema. Los demás plasmas no pueden verme. Estoy a salvo. Esto no es asunto vuestro, les espetó a los adolescentes. Hacedse a un lado y no os habréis metido en problemas. Fenel saltó del túnel. Ni hablar. Grunó. Retírate, Agatha. Te superamos en número. Miró a su alrededor y notó que la mayor parte del enjambre de Durant seguía allí, observándolos. En su mayoría, añadió con tristeza. Númera resopló. No sabes con qué te enfrentas. No soy un caballero sin razón. Mi poder y mis habilidades me hicieron rey, hizo una pausa y tosió. Espera un momento, ¿eso era un acento sureño? Preguntó Esquila. No lo fue, espetó Numera. Bueno, dijo Juniper un poco débil, ella es del sur, Bianca no pudo evitarlo. Empezó a reír a carcajadas, ganándose la mirada fulminante de Numera.
¿Y qué es tan gracioso? Siseó, controlando su acento nativo y adoptando su voz monótona. En momentos de ira, tenía la mala costumbre de soltar una en lugar de un y cosas por el estilo. Lo siento. Dijo Bianca riendo. Pero, tu voz en el transceptor era tan escalofriante, y luego fue un poco tonta, no pude evitarlo, le sonrió al caballero de plasma, disculpándose, encogiéndose de hombros. Esquila también rió un poco. Es, algo así como, jejeje, Númera estaba roja como un tomate. Y ahora esta pequeña inservible, apretó los dientes, incapaz de pensar en el insulto adecuado para alguien como ella, claramente una chica rica y adinerada, que probablemente no tenía experiencia en el mundo real, que obviamente no tenía un título universitario, y se estaba burlando de ella. Númera casi perdió la calma, una vez más. Ya estaba harta de que se rieran de ella, de gente como ella. Gente como ellos. Skarmory, dijo en voz baja. Incluso sus Pokémon se estremecieron ante la frialdad de su voz, y Bianca vio claramente que había dicho algo malo. Númera miró fijamente al grupo en el túnel, todos buscando a tientas sus Pokébolas. Giga Impacto, ordenó con frialdad. Cuidado. Gritó Juniper, levantando la mano mientras Skarmory saltaba por los aires y disparaba a los adolescentes con una velocidad asombrosa, listo para aplastarlos con su enorme cuerpo de acero. Los adolescentes gritaron cuando el misil aviar se disparó hacia ellos, y se agacharon para entrar en el túnel. Cofagrigus, protege. En un instante, un Pokémon enorme con forma de ataúd apareció frente a Skarmory, con un escudo protector alrededor de su cuerpo. Con un chillido, Skarmory se estrelló inútilmente contra el Pokémon de tipo fantasma y cayó al suelo. La habilidad momia de Cofagrigus se activó y la envolvió en una gasa negruzca. ¿Qué? Todos parecieron gritar a la vez. Una risa fría llenó el aire. Vaya, espero no interrumpir. El suelo junto a Númera explotó en una nube de humo negro. Al disiparse, reveló al dueño de la voz y al maestro del Cofagrigus. Sir Místico, el caballero de plasma. El maestro de tipo fantasma sonrió a la multitud. Sus labios rosados brillaban bajo el sol poniente y su capa negra ondeaba al viento del desierto, dándole una apariencia casi espectral. Místico. Gritó Tony, reconociéndolo al instante. ¿Qué haces aquí? Solo voy a recoger a Agatha, rió Místico, haciendo un gesto hacia su compañero caballero de plasma. Agatha se puso roja. ¿Cuánto oíste? Gruñó en voz baja. Místico rió entre dientes, incapaz de contener la alegría. Oh, qué buen trato, Agatha, ¿olvidaron sus órdenes? Ja 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 ja. Ya se agarraba a los costados. ¿Quién diría que la pequeña señorita Wildflower era una belleza sureña? Ja 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 ja. Cállate. Gritó Númera, rojo como un tomate. Ah, y se pone mejor. Rió Místico. Tu mejor amiga era la mismísima profesora Aurea Juniper, una de las caras más destacadas de nuestra lista de enemigos. Miró a Juniper. Sin ofender. Sí, mucha ofensa, gruñó Juniper, cruzándose de brazos. Bueno, ha sido divertido, pero me temo que tenemos que ir, explicó Místico. Vamos, vaquera, ordenó, agarrando a Númera del brazo. Suéltame, tú. Empezó Númera. Místico la fulminó con la mirada y dijo con desprecio. Órdenes del rey, señorita Kitty. Númera palideció y tragó saliva, dándose cuenta de que estaba en serios problemas. Miró casi suplicante a la profesora Juniper, quien simplemente negó con la cabeza, como diciendo: este fue el camino que elegiste. No irás a ninguna parte. Gritó Esquila, saltando del túnel. No después de lo que hiciste en Ciudad Nacrene, pervertido. Místico puso los ojos en blanco. Aunque me encantaría quedarme a charlar, tengo un horario apretado. Sacó una pequeña bolita del bolsillo. Nos vemos, niños. Gritó, lanzando la bolita al suelo antes de que nadie pudiera hacer nada. El proyectil explotó, y una columna de humo negro y azul se elevó hacia el cielo, como un faro oscuro en el desierto. La niebla comenzó a arremolinarse, ocultando a Místico y a Númera. Tony apretó los dientes. Se están escapando. Gritó. Muna, usa psicorrayo. Gritó Bianca, señalando la cortina de humo. Moon. Gritó Muna, atacando la nube con una ráfaga de energía mental. El rayo violeta la atravesó y salió disparado por el otro lado, sin alcanzar nada y perdiéndose en la distancia. Místico. Gritó Tony, furioso porque el plasma que había causado tantos problemas se estaba escapando de nuevo. Vuelve aquí y lucha. Lo siento. La voz de Místico pareció resonar por todo el desierto, provocando escalofríos.
Nuestro rey me ha ordenado estrictamente que no te dé una paliza. ¿De qué estás hablando? Gritó Tony. La confusión lo invadió. ¿Por qué el rey del equipo Plasma no querría verlo muerto? Ya había interferido en sus operaciones al menos 4 veces. ¿Quién es tu rey? Preguntó. Tranquilo, pronto lo sabrás. Se burló Místico. Ja 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 ja. Se produjo una fuerte explosión y el humo comenzó a disiparse y a elevarse hacia el cielo. Al disiparse, no había rastro de Místico ni de Numera. Ana Maruko suspiró aliviada al ver cómo el agua, hermosa y medio congelada, le resbalaba por la garganta seca. La bebió de un trago, sintiéndose renovada tras un largo día lidiando con imbéciles. Gracias, Jerry, dijo, limpiándose la boca. De nada, señora Maruko, respondió Jerry mientras su empleador le entregaba la botella vacía. El día llegaba a su fin. El sol se ponía misericordiosamente en la distancia, y su abrasadora luz se desvanecía lentamente en el frío de la noche. Estrellas tenues comenzaban a asomar la vista hacia el mundo, dándole al cielo un aspecto casi místico y atemporal, como si el mundo se hubiera esforzado por crear esta hermosa combinación de día y noche. Lamentablemente, Ana perdió la belleza. Hacía mucho tiempo que no disfrutaba de la belleza natural del mundo. Desde su caída en desgracia, y su pérdida total. Ana frunció el ceño al ver a sus trabajadores dirigirse a sus coches, listos para irse a casa tras un largo día de holgazanería. Ahora entendía por qué eran mano de obra tan barata. Idiotas, pensó con rabia. También sentía envidia de ellos. No podía evitarlo. Podía oírlos hablar entre ellos mientras pasaban junto a ella. Bueno, si llego tarde otra vez, mi mujer se enojará conmigo. Mi hijo recibió detención hoy, así que tengo que hablarle. Oye, Jimmy, ¿no es hoy el cumpleaños de tu hija? Claro que sí. Me aseguraré de decirle que todos le desearon feliz cumpleaños. Mi día libre es mañana, así que voy a pescar con mi hijo. ¿En serio? ¿Hay alguna posibilidad de que pueda acompañarte? Los trabajadores pasaron junto a ella, y pronto la mayoría se había ido. Ana se quedó allí, con Jerry, en silencio. Y fue ese momento, ese instante de ver a gente con hogares, familias, un lugar al que regresar y sonreír. Fue ese instante en el que Ana Maruko se sintió sola en el mundo. Sin embargo, su sensación de soledad pronto se desvaneció cuando, ¿qué diablos es eso? Uno de los gritos del ingeniero de construcción sacó a Ana de su autocompasión. Giró la cabeza y abrió la boca para preguntar qué había pasado. Con los ojos muy abiertos, se agachó cuando un rayo violeta de energía se disparó sobre sus cabezas, dirigiéndose hacia el esqueleto metálico que pronto sería el resort del desierto. El rayo psíquico golpeó algo, y algo explotó. Todos los trabajadores gritaron al ver una nube de polvo que se alzaba del lugar. Entonces, se oyó un espantoso crujido. Metálico mientras el esqueleto se sacudía, se estremecía y finalmente se derrumbaba. Cayó al suelo con un chirrido espantoso, poniendo fin a días de duro trabajo y miles de dólares. Ana tembló. Un sonido escapó de sus labios, sin sentido, pero amenazante. Los trabajadores lo interpretaron como una señal para que se retiraran. Salieron corriendo, subiéndose a sus autos y camionetas, dejando a Ana y Jerry solos. Ana no aguantó más. Echó la cabeza hacia atrás, cayó de rodillas, levantó las manos y gritó con todas sus fuerzas. Su grito de angustia llenó el aire y se extendió por el desierto. ¿Qué he hecho para merecer esto? La profesora Juniper suspiró mientras Fennel la ayudaba a salir del túnel. Genial, simplemente genial. Una estatua de ese estúpido dragón. Una manera perfecta de terminar un día ya de por sí horrible. Para ser sinceros, todos se sentían bastante deprimidos. Númera se había ido. Su Skarmory había volado en cuanto rompió sus ataduras, y los Durant se habían ido en cuanto asomaron la cabeza, vieron que su entrenadora se había ido y se habían ido a buscarla. El sol se ponía, el viento arreciaba y la tormenta de arena de la que les habían advertido los trabajadores estaba a punto de azotarlos. Tony estaba sentado en la arena, observando en silencio cómo Juniper y Fennel conversaban sobre la estatua, como si nada les hubiera pasado. Sin embargo, no hacía falta ser psicólogo para darse cuenta de que Juniper se sentía fatal, y no solo por la estatua de Reshiram. El hecho de que la fe en la leyenda de los héroes gemelos solo se renovara en lugar de disminuir era solo la guinda del pastel de la miseria. Tony lo vio, y no porque fuera particularmente perspicaz, claro. Todos lo vieron. Juniper estaba desconsolada. Agatha, una de sus mejores amigas de antaño, había intentado asesinarla, y eso la estaba matando por dentro.
No se trataba solo del intento de matar de Agatha, claro. Había más. Agatha intentó matarla, y Agatha la culpaba de todo lo que le había pasado. Y, en cierto modo, era en parte responsable. Cuando Agatha le mostró el Icoridex, se mostró muy escéptica. Usar matemáticas complejas para calcular la trayectoria y la velocidad de los movimientos de los Pokémon, y usar ese conocimiento para esquivar y contrarrestar eficazmente los ataques enemigos, era una promesa bastante desalentadora, y el prototipo, tosco y apenas funcional, no disipaba sus dudas en lo más mínimo. Estaba estudiando para ocupar el puesto de su padre como profesora Pokémon de Teselia, así que cuando la Liga Pokémon le pidió que analizara el dispositivo, tuvo que aceptar, lo que resultó en la batalla que destruyó su amistad con Agatha y le rompió el corazón a la pobre campesina. Pero ahora, Juniper se secó una lágrima del rabillo del ojo mientras Fennel seguía contando su viaje por las ruinas antiguas. Algo le había sucedido a Agatha, algo horrible. Apenas era reconocible. Agatha había sido amable, dulce, un poco tímida y antisocial, pero con un corazón grande y hermoso, lleno de amor por los Pokémon y el conocimiento. Ahora era Numera, este horrible cascarón vacío, sin ninguno de los puntos fuertes de Agatha. Donde había amabilidad, había resentimiento. Donde había curiosidad, había arrogancia y un sentimiento de amor propio narcisista, y donde había un corazón que la amabilidad de Juniper había abierto, ahora había una cosita negra y arrugada, bajo estricta llave. Tenía razón. Agatha Icori se había ido. Para siempre, quizá. Ahora, solo quedaba Lady Numera, la caballero del equipo Plasma y enemiga de la Liga Pokémon. Aurea, Juniper parpadeó cuando Fennel le puso la mano en el hombro. Los ojos de la mujer de cabello azabache estaban llenos de tristeza y compasión. Fennel también había sido amiga de Numera, y sentía lo mismo que Juniper. Aurea, repitió. No es tu culpa. Juniper casi gimió y dejó que Fennel continuara. Agatha era una chica dulce, pero, bueno, ambos sabemos que nunca manejó bien el fracaso, ni las críticas. Lo sé, murmuró Juniper. Pero, suspiró y cerró los ojos empapados. ¿Y si no hubiera ganado esa batalla? ¿Y si nunca me convertí en la profesora Pokémon y ella sí? La respuesta de Fennel fue simple, pero suficiente para demostrar su punto. Lo hiciste. Juniper finalmente se derrumbó. Era demasiado para ella. Empezó a llorar, lenta y silenciosamente, pero pronto estalló en fuertes sollozos que la estremecieron. Hundió la cabeza en el hombro de Fennel, quien le frotó la espalda a su amiga y calmó su tristeza. Tony observaba en silencio, con el corazón destrozado al ver a la mujer, normalmente bien formada y fuerte, derrumbarse y llorar. Llorando como quien lo ha perdido todo. Había perdido algo importante. Había perdido a una amiga cercana en la oscuridad, y probablemente nunca volvería. Tony cerró los ojos y se dio cuenta de que él también estaba llorando. No sabía por qué. Númera no había sido su amiga. Quizás era porque, en el fondo, sabía por lo que estaba pasando Juniper. Enseguida se dio cuenta de que tal vez Juniper estaba peor que él. Después de todo, Númera una vez se había preocupado por Juniper. Ana nunca se había preocupado realmente por él. En realidad, no. Una mujer a la que no le gustaba nada le había roto el corazón. A Juniper, en algún momento, alguien que la amaba también le rompió el corazón. En cierto modo, eso fue mucho peor. Tony se secó los ojos, se levantó y se alejó, sin darse cuenta de la cabeza de piedra que se alzaba de la arena y del par de ojos negros sobre tallos oculares anaranjados que sobresalían tras ella, observando a Tony mientras se iba. Númera tuvo que recurrir a todo su autocontrol para no derrumbarse y llorar. Humillada, frustrada, insultada, y todo en público, ante los ojos indignos de esos imbéciles. Y lo que es peor, fue descubierta por Místico, desobedeciendo las órdenes que le dio su rey. Y ahora, era hora de pagar las consecuencias. Su Majestad había solicitado su presencia. El antiguo pueblo de Nimbasa era un pequeño pueblo, lo único que quedaba de la antigua ciudad de Nimbasa. A diferencia de su vecina, ahora cubierta de luces de neón y rascacielos, Nimbasa seguía siendo pequeña y tranquila. Era un pequeño y tranquilo rincón entre la Ruta 4 y Nimbasa, alejado del vacío del desierto y del bullicio de la ciudad. Sin embargo, la visión de este lindo y feliz pueblito no llenó a Numera de nada más que miedo. Ya era de noche. La luna ascendía lentamente en el cielo, y las estrellas comenzaban a brillar desde la negrura del espacio. Todas parecían estar observando a Numera, previendo su destino. Se estremeció, no por las estrellas, sino por su propio error. Si el rey estaba disgustado con ella, podría significar el fin de su carrera como caballero de Plasma.
O peor aún, podría incluso ordenarle, ejecución, esta noche no podría ser peor. Númera tragó saliva, ajena a la sonrisa lasciva de Místico mientras caminaba tras ella, con la mano en la empuñadura de su espada oculta, por si intentaba huir. Se había portado mal y le esperaba su castigo. El rey no iba a estar contento con su desobediencia, y por suerte, Místico iba a disfrutar de su humillación en primera fila. Esta noche no podría mejorar. Los dos caballeros de plasma se acercaron al parque infantil en el centro del pueblo. Una figura alta estaba sentada en el columpio, envuelta en capas oscuras, mientras se balanceaba lentamente. Númera arqueó una ceja y se giró hacia Místico, quien estaba igual de confundido. Este era el punto de encuentro, ¿verdad? El chico dejó de golpear. Lady Númera. Sir Místico. La voz les resultó familiar, y ambos comprendieron al instante que se trataba de su rey. Cayeron de rodillas e inclinaron la cabeza. Su Majestad, dijeron al unísono. El rey Plasma asintió, aún de espaldas a ellos. Señora Númera, su voz, normalmente serena, tenía un matiz de ira. Me han desobedecido. Númera tragó saliva. Ese señor, explícate ahora. Númera respiró hondo y exhaló. Vi una gran oportunidad para destruir a la profesora Juniper y lo intenté. El rey no parecía convencido. ¿Por tu pasado con ella? Númera palideció. Ese sí, señor. El rey Plasma suspiró. Este, fracaso, es una desgracia. Pepero, tartamudeó Númera. Místico también te falló en el bosque del pino. El rey Plasma frunció el ceño al ser interrumpido, pero lo ignoró. Señor Místico, dijo en un tono que incluso a Místico le hizo estremecer y retroceder, no me falló. Hizo lo que le dijeron y se encontró con su santidad en el bosque. La operación fue un fracaso porque el cráneo era falso. A pesar de ello, siguió sus órdenes. Usted, sin embargo, dijo furioso, falló no por un error de nuestros espías, sino por mérito propio. Se le ordenó no intervenir y, sin embargo, lo hizo, todo por su propio y mezquino deseo de venganza. Númera sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Su rey no solo había oído hablar de su pasado, sino que le era completamente indiferente. Ese señor, el rey Plasma la interrumpió. Esta fue tu primera operación de campo, y fallaste y desobedeciste las órdenes. Afortunadamente para ti, este fue solo tu primer fracaso, y por eso he decidido perdonarte. No permitas que vuelva a suceder, añadió con dureza. Una sonrisa de alivio se dibujó lentamente en los labios de Númera, aunque la disimuló rápidamente. Gracias, señor, dijo, inclinando la cabeza. No me agradezcas todavía, dijo el rey Plasma. Solo te perdono porque reuniste la información que necesitaba. Sé cómo convencer al señor Miller para que esté de nuestra parte. Tengo un plan que requiere que ambos trabajen juntos. Místico y Númera se miraron fijamente, pero sabiamente mantuvieron sus bocas cerradas. El rey Plasma metió la mano en su capa y sostuvo una carta a su lado. Místico, dijo. Místico asintió y tomó el sobre. Encuentra a Tony y dale esto. Es un reto mío. Místico hizo una reverencia. Sus deseos son órdenes, señor. Númera, dijo el rey. Yo también tengo una misión para ti, una en la que no puedes fallar. Númera asintió rápidamente. No lo haré, señor. El rey Plasma asintió. Se trata de, la amiga del señor Miller, la líder de gimnasio, quiero que se vaya. Tony abrió lentamente los ojos y se encontró mirando al techo. Techo. Tony gimió, pasándose una mano por su cabello dorado. Estaba muerto de cansancio. Estaba tan cansado que ni siquiera recordaba cuándo se había quedado dormido ni dónde estaba. Solo sabía que tenía una manta calentita encima, y no quería despertar. Sin embargo, tuvo que hacerlo. Tony frunció el ceño y se quitó la manta de encima, sorprendido de ver que aún llevaba puesta su ropa de diario. Debía de estar tan cansado que no se molestó en vestirse para dormir. Tony se frotó la cabeza y bajó los pies del borde de la cama, murmurando aturdido mientras intentaba despertarse. Por fin te despertaste, dijo Esquila, sorprendiéndolo. La chica de pelo magenta estaba sentada en la litera debajo de él, con el pelo muy despeinado por una combinación de las desventuras de ayer y el hecho de que no se había soltado la noche anterior. Buenos días. Tony gruñó en respuesta mientras bajaba de la litera de arriba. Bianca dormía en la cama de enfrente, roncando sobre la almohada y murmurando para sí misma. ¿Dónde estamos? Gimió Tony, frotándose la nuca. Me siento como si acabara de resucitar, Esquila asintió. Sí, lo sé, gimió soñolienta.
Estamos otra vez en el centro Pokémon de Ciudad Castelia. Creo que volvimos con la profesora y nos dejó. Evidentemente, los recuerdos de la chica de altos vuelos sobre lo sucedido la noche anterior eran tan vagos como los de Tony. Tony miró a Esquila, que pulía un pequeño cilindro de vidrio y metal. ¿Qué es eso?, preguntó. Ah, esto. Esquila palmeó el recipiente con cariño. Es una incubadora. Me la dio Lenora antes de irnos de Ciudad Nacrene. Creo que el huevo eclosionará pronto, dijo, con la voz apagada. Como para demostrarlo, el pequeño huevo se balanceó un poco. Tony silbó. Genial, dijo, inclinándose para examinar el huevo. ¿Qué clase de Pokémon es?, preguntó con curiosidad. No lo sé, dijo Esquila encogiéndose de hombros. Sus ojos brillaban como zafiros. Pero apuesto a que es increíble, dijo con entusiasmo. Quizás sea, Zapdos, usa trueno. Ya. Articuno, usa ventisca. Yo. Moltres, usa explosión de fuego. Graa. Tony arqueó una ceja mientras Esquila se desmayaba mentalmente ante el poder de su Pokémon imaginario. ¿Estás bien? Esquila parpadeó. ¿Qué? Se le cayó una gota de sudor y sonrió tímidamente. Creo que sigo dormida, murmuró. A Tony se le cayó una gota de sudor. Sí, bueno, dijo, llevándose la mano al cinturón. Oye, un momento, ¿dónde están mis Pokémon? Una oleada de pánico se apoderó de Tony al darse cuenta de que sus Pokébolas habían desaparecido. Alguien debe haberlas robado, exclamó horrorizado. Una voz en el altavoz del centro Pokémon lo corrigió. Atención, Tony Miller, Esquila Furo y Bianca Bell. Sus Pokémon están listos. Despierten y vengan a buscarlos ya. Tony se desplomó en el suelo con un suspiro de alivio. Gracias a Dios, Esquila levantó una ceja. Raro. La enfermera Joy, la hembra, los estaba esperando cuando llegaron, sin mucha alegría. Vaya. Resopló, cruzándose de brazos. Ya era hora de que se despertaran, vagos. Ya es casi mediodía. Desperté fue una exageración. Tony y Esquila aún estaban somnolientos, y Bianca parecía seguir dormida, reclinándose hacia adelante y hacia atrás, con los ojos apenas abiertos. Lo siento, dijo Tony con la mayor cortesía posible. Venimos a recoger a nuestros Pokémon. Dijo la enfermera Joy, levantando una ceja. ¿Ya recuperaste el tuyo?, dijo, recogiendo los Pokémon de Esquila y Bianca y entregándoselos a sus entrenadores, casi teniendo que empujarlos a los brazos de Bianca. Tony palideció. ¿Lo hice? Sí, dijo la enfermera Joy con indiferencia. Tu hermanita vino hace unos 5 minutos y te los trajo. Pregúntale por ellos. Ahora Tony estaba realmente en pánico. No tengo hermanita, gritó. Soy hijo único. La enfermera Joy parpadeó, sorprendida. Ah. Ay, Dios mío, ¿le diste mi Pokémon a una niñita cualquiera?, exigió Tony, con horror, desesperación y rabia en la voz. Dijo que era tu hermana. Se defendió la enfermera Joy, levantando las manos. Tenía una tarjeta de entrenadora y todo lo que decía Sarah Miller. No es mi culpa. Tony casi se desmaya en ese mismo instante. Que le robaran su Pokémon era prácticamente lo mismo que su familia se mudara mientras dormía sin dejar un mensaje ni la dirección del lugar. El pobre chico pareció bloquearse, en silencio absoluto y temblando por completo, con una expresión de angustia absoluta dibujada en su rostro. Esquila tomó el control de la situación con rapidez y astucia. Golpeando el mostrador con las manos, preguntó. ¿Qué aspecto tenía? La enfermera Joy se rascó la barbilla pensativa. Era bajita y rubia. Oh, eso lo reduce todo, gimió Tony, enterrando su cara entre sus manos. Y dejó esta carta, añadió la enfermera Joy, molesta por el colapso de Tony. Sacó un sobre de su bolsillo y se lo entregó. Era un pequeño trozo de papel rosa con las palabras para el mejor hermano mayor del mundo. Escritas en él. Un mensaje tan sincero nunca había sido garabateado con tanto odio en un papel, y a Tony le temblaban las manos al abrir el sobre, sacar la carta y leerla. La carta estaba compuesta por recortes de revista, como es habitual en este tipo de cosas, y decía: tengo a tus Pokémon. Si quieres volver a verlos, ven al parque infantil de Pueblo Nimbasa hoy a las 6 y derrótame en combate. Ven solo o tus Pokémon sufrirán. Con cariño, tu hermanita. Tony aplastó la carta entre sus puños. Es una chica muerta que camina, anunció, con la indiferencia en su voz provocando un escalofrío en la espalda de Esquila y despertando por completo a la inconsciente Bianca de su siesta. ¿Dónde está Ciudad Nimbasa?,
Preguntó Tony. Justo al otro lado de la ruta 4, dijo la enfermera Joy. Está justo enfrente de Ciudad Nimbasa. Creo que está a un día de camino. Vamos, dijo Tony con firmeza. ¿Y hacer qué? Preguntó Esquila. Encuentra a esta mocosa y cuida de ella, dijo Tony con frialdad. Nadie se mete con mis amigos y sale impune. ¿Quién se metió con tus amigos? Preguntó Bianca bostezando. Tony, eso es un desafío a duelo. Señaló Esquila. Necesitas un Pokémon para enfrentarla, y ahora no tienes ninguno. ¿Por qué no? Preguntó Bianca con curiosidad. ¿Dónde se supone que voy a conseguir un Pokémon de tipo bicho a estas horas? Se lamentó Tony. ¿Por qué no usar uno de los míos? No puedo. Juré que solo usaría bichos. Bueno, realmente no puedes permitirte cumplir esa promesa ahora, ¿verdad? Yo, no sé, la enfermera Joy los interrumpió. Si van a discutir, háganlo afuera. Ordenó. No nos grites. Replicó Esquila. Es culpa tuya. No lo es. Replicó la enfermera Joy. Creí que era su hermana de verdad. Ahora, por favor, vete. Tengo mis propios problemas. Ese ingrato hijo mío se escapó sin que yo viera y ahora tengo que hacer todo este trabajo yo sola. Los adolescentes sudaron una gota y salieron corriendo, sabiendo perfectamente dónde había estado Joseph, pero sin estar de humor para contárselo a la enfermera Joy. Tony gimió. Supongo que no tengo elección, murmuró. Tendré que usar algo que no sea de tipo bicho. Un destello de inspiración brilló en sus ojos. Oh. Dijo pensativo. De repente, Tony estaba en el suelo haciendo una humilde reverencia. Por favor, préstame tu Pokémon. Le rogó a un desconcertado Burg. Burg, sentado en medio del parque de Castelia, tenía una gota de sudor. Tenía un cuaderno de dibujo en una mano y en la otra un carboncillo. Estaba a punto de dibujar una escena del parque cuando Tony lo interrumpió, seguido de Esquila y Bianca, quienes creía que ya estarían en Ciudad Nimbasa. Murmuró, intentando encontrar algo que decir. Haré lo que quieras. Suplicó Tony. Es cuestión de vida o muerte para mis Pokémon. Por favor. Habla en serio, Burg. Dijo Esquila, agarrándolo de los brazos y zarandeándolo. Es una emergencia. Realmente lo es. Insistió Bianca. Vale, vale, vale. Gritó Burg, empujándolos. Empiecen desde el principio, por favor, dijo, dejando sus cuadernos de dibujo a un lado de su banco. Alguien me robó mi Pokémon, se lamentó Tony, permitiéndole a Burg ver la gravedad de la situación. Le mostró al líder de gimnasio la carta amenazante, muy arrugada. Burg miró la nota con una ceja levantada, dándose cuenta de la gravedad de la situación. Recortes de revista. ¡Qué cliché! Miró a Tony con preocupación en el rostro. ¿Entonces vas a responder a este reto? Sí, lo soy. Dijo Tony con valentía. Mis Pokémon lo son todo para mí. No puedo dejarlos atrás. Burg lo pensó un instante. No, no podía dejar que un compañero cazabichos se fuera sin ayuda. Claro que te ayudaré. Metió la mano en el bolsillo y sacó una Pokébola. Toma. Usa esto. Tony agarró la Pokébola con entusiasmo. Gracias. Dijo, agradecido de que Burg tuviera tanta fe en él. Muchas gracias, miró la Pokébola y, a través de la parte superior transparente, pudo ver el rostro siempre malhumorado de Sewaddle mirándolo fijamente. La caminata por la ruta 4 fue larga, y se hizo aún más larga por la sensación de pavor y aprensión que se aferraba al corazón de Tony mientras cruzaba el desierto. Tenía la mirada fija en la Pokébola que Burg le había dado. Sewaddle lo miró fijamente, con la habitual expresión de desprecio e indiferencia que sentía por todos. Tony no podía creer que Burg la conservara. Le costaba recordar la ocasión en que se había encontrado con un Pokémon tan iracundo e incontrolable. No quería volver a verla nunca más, y sin embargo, allí estaba, en la palma de su mano. Esquila y Bianca, que caminaban delante, no tardaron en notar el abatimiento en el rostro de Tony. Esquila aminoró el paso para estar junto a Tony. Oye, anímate. Dijo con una sonrisa optimista. Tony levantó la vista, nada optimista. ¿Animarme? Acaban de secuestrar a mis mejores amigos, me han retado a un duelo por sus vidas, y el único Pokémon de tipo bicho que tengo me odia con todas sus fuerzas. ¿Qué hay de bueno? Esquila hizo una mueca. Bueno, buen punto, se frotó la nuca. Bueno, siempre puedes pedir prestado a Woobat si quieres. Hará lo que le digas si se lo pido. No, no puedo, gimió Tony, frotándose la cara con tristeza. Solo puedo usar bichos. Lo prometí.
¿Una promesa a quién? Preguntó Esquila. Para mí. Respondió Tony. Los Pokémon tipo bicho siempre se consideran el último peldaño de la jerarquía Pokémon. Lo peor de lo peor. Ni siquiera ha habido un campeón tipo bicho. Bueno, eso no es cierto, y lo demostraré. Sí, sí, son tu tipo favorito, lo entiendo, suspiró Esquila. Pero como dije antes, ¿de verdad tienes opción? ¿Quién sabe qué hará con tus Pokémon? Tony tragó saliva mientras cientos de pensamientos horribles pasaban por su mente. Es mocoso, podría estar haciendo cualquier cosa ahora mismo. ¿Cómo? Jejejeje, rió la chica con malicia mientras colocaba a Sunny, atado y amordazado, en el asiento de la cabina de inmersión. He oído que a los Pokémon de tipo fuego les gusta el agua. ¿Es cierto? MMMRRRPH. Gritó Sunny en pánico, luchando por liberarse de sus ataduras. ¿No puedes responderme? Preguntó la chica con aparente confusión. Oh, no pasa nada, lo comprobaré yo misma. Levantó al Lucky atado como si fuera una pelota de béisbol, apuntó y envió al Butterfree, que gritaba, volando hacia el objetivo. Tony se estremeció. Tenemos que darnos prisa. Gritó, echando a correr. Esquila lo agarró del hombro y lo detuvo. Alto. Ordenó. No puedes precipitarte así. Necesitas un plan. Esquila tiene razón, dijo Bianca, uniéndose finalmente a la conversación. Lo sé, dijo Tony, todavía en pánico. ¿Pero qué puedo hacer? Si me ve con alguien más, podría hacerle mucho daño a mi Pokémon. Incluso podría, tragó saliva con nerviosismo al pensarlo. Esquila asintió. No conocía muy bien a los Pokémon de Tony, pero sabía que él, obviamente, se preocupaba mucho por ellos y que estaría devastado si algo malo le sucediera. Está bien, no te preocupes, dijo. Lo solucionaremos juntos. Primero lo primero. ¿Quién te odia lo suficiente como para hacer esto? A Tony le costaba pensar en alguien que lo hiciera. El equipo Plasma, tal vez. Después de todo, ya se había interpuesto en su camino. Sin embargo, si el equipo Plasma lo quería muerto, ¿por qué no simplemente matarlo? Al fin y al cabo, Místico podía desaparecer a voluntad y parecía moverse con gran rapidez. ¿Por qué no simplemente aparecer, apuñalar a Tony hasta la muerte y luego desaparecer? Entonces Tony recordó las palabras de la enfermera Joy. Una niña rupia le había hecho esto. Mamá. Tony negó con la cabeza. No, estúpido. Ana no era muy alta, pero nadie en su sano juicio la confundiría con una niña pequeña. Además, había dejado muy claro que no quería tener nada que ver con Tony. ¿Por qué provocarlo para que se reuniera con ella? No lo sé, admitió. No me suena, no te preocupes. Dijo Bianca dándole una palmadita en la espalda. Así es, asintió Esquila, estaremos allí contigo. Pero la carta decía que viniera solo, señaló Tony. Déjamelo a mí, dijo Esquila con un guiño. Tengo un plan que podría funcionar. El trío aceleró el paso hacia Ciudad Nimbasa, ahora con renovado vigor, mientras Esquila explicaba su plan. En el extremo izquierdo de Nimbasa Town, había un pequeño parque infantil, un lugar donde los niños del lugar podían jugar a sus anchas. Era lo de siempre. Toboganes, columpios, fuertes y barras de mono cubrían el césped, junto con areneros y fuentes. Ya saben, lo de siempre. El patio normalmente estaba lleno de niños, pero ese día era día de colegio y no saldrían hasta dentro de unas horas. Eso le dejaba todo el patio a ella. Karen Silk suspiró reconfortada mientras se recostaba contra un gran roble robusto. Se sacudió las migas de sándwich de su camisa magenta mientras disfrutaba del buen tiempo, esperando la llegada de su odiado rival, Tony Miller. Durante 2 años había esperado este momento. En unas horas, él llegaría, y entonces por fin podría barrer el suelo con su cara arrogante. Por fin le demostraría cuánto más fuerte era. Karen no pudo evitar sonreír con sorna mientras sacaba las pokebolas de Tony de su mochila. Su Butterfree la fulminaba con la mirada mientras la estrellaba contra la parte superior transparente de la pokebola, mientras que su Carrablast la miraba con desprecio, y su Builípede empezó a girar en el mismo sitio intentando romper su prisión. Solo su Larvesta, un Pokémon extremadamente raro, notó Karen con un toque de envidia, no se resistía. El pobre parecía exhausto y dormitaba. Karen estuvo a punto de quedarse con los Larvesta, pero sabía que no sería buena idea. No porque realmente respetara que Tony los hubiera atrapado con justicia, claro. Simplemente sabía que a papá no le haría gracia que le robara Pokémon a alguien. No es que él estuviera contento con lo que ella estaba haciendo ahora. Karen frunció el ceño para sí misma. Es solo una vez. Se dijo a sí misma.
Así empieza, respondió su conciencia con serenidad. Pero sabes que un pecado solo lleva a otro. Karen frunció el ceño. Su conciencia se parecía mucho a la de su padre. Es solo que, pensó. ¿Qué? ¿Venganza? ¿Venganza? Tony no tiene la culpa de que, cállate, murmuró Karen para sí misma. Le devolveré su Pokémon después de vencerlo. Es que, ¿qué exactamente? ¿Sabes lo que es? Gritó Karen. Tuve que escuchar a esa bruja hablar sin parar de él durante años. Se lo merece. El volumen de su voz resonó por todo el parque, captando la atención de un hombre sentado en un banco, leyendo el periódico. ¿Por qué? No hizo nada. Karen gimió, frotándose la cara. Ya es tarde para arrepentimientos. Espetó. Ya tengo, se abofeteó. Tengo que dejar de hablar sola, murmuró con tristeza. Negando con la cabeza, se levantó y arrojó las pokebolas de Tony al azar a su mochila. Pronto él llegaría, y entonces ella lo vencería y le devolvería su Pokémon. Eso era todo. Pronto ya no tendría que perder el tiempo con alguien como él. Todo estaría bien. Ella suspiró, sin estar segura de si lo creía. Miró su reloj. Las 2 p.m. llegaría muy pronto. Por fin tendría la satisfacción de saber que esa bruja se había equivocado con ella todo este tiempo. Una extraña mezcla de felicidad y culpa llenó la mente de Karen, nublando sus sentidos, nublándolos tanto que nunca notó al hombre acercándose sigilosamente a ella hasta que, plasmacadabra. Tony tragó saliva mientras miraba su reloj por 10ª vez consecutiva. Eran las 5:45 p.m. Ella llegaba tarde y él estaba aterrorizado. Golpeaba el pie mientras estaba sentado en su columpio, recorriendo con la mirada el patio. Los niños volvían a casa a cenar, siguiendo a sus padres. Eso dejaba a Tony a la heladera, que paseaba por el patio con su kart blanco, lanzándole miradas de vez en cuando. Tony suspiró, sacando la pokebola de Sewaddle. Con un gruñido, la abrió, soltando a Sewaddle en el columpio junto a él. La Pokémon de tipo bicho/planta lo fulminó con la mirada mientras comenzaba a balancearse en el columpio. ¡Uah! Hola, dijo Tony. Taco. ¿Cómo te sientes? Sewaddle escupió un hilo a la cara de Tony, pero Tony ya se lo esperaba y se echó hacia atrás, fallando por completo el ataque. Suspiró, negando con la cabeza. Sí, pensé que dirías eso. Mira, no voy a disfrutar esto más que tú, pero necesito recuperar a mis Pokémon. ¡Uah! Al diablo con ellos. ¿Sabes, Lucky? ¡Uah! Al diablo con ella. ¿Soleado? ¡Uah! Al diablo con ella también. Lancelot, Strike. ¿Te acuerdas de Strike, verdad? Parecía que le caías bien. ¡Uah! Al diablo con todos ellos. Tony suspiró, sin necesidad de entender a los Pokémon para saber que no le preocupaba. No puedes volver a Burg hasta que tenga a mis Pokémon, fanfarroneó. Sewaddle le lanzó otro pegote de cuerda a Tony, obligándolo a esquivarlo una vez más. Está bien, gruñó Tony. ¿Qué quieres? Sewaddle se encogió de hombros con sus patas delanteras, lo cual solo aumentó la frustración de Tony. Ni siquiera sabes lo que quieres. Gritó Tony con tristeza. Vamos. Gimió mientras se frotaba la cabeza. Pidora. Pidora. Tony puso los ojos en blanco mientras desviaba su atención de Sewaddle a la heladera, que lo observaba expectante mientras graznaba como una paloma. Dejó de piar y empezó a hacerle señales extrañas con las manos, para luego detenerse y mirarlo fijamente como si esperara que él le devolviera la señal. ¿Qué estás haciendo? Gritó Tony. La heladera se llevó la mano a la cara antes de escribir en su transceptor y esconderse detrás de su kart. El transceptor de Tony empezó a sonar y contestó. Esquila se quitó el sombrero y lo fulminó con la mirada en la pantalla. Vas a delatarme. Se quejó. Perdón, dijo Tony, con una gota de sudor. ¿Y qué pasa con las señales con las manos? Es cosa de espías. Se burló Esquila. ¿No ves la tele? Las películas de espías nunca fueron lo mío. Prefiero los documentales sobre la naturaleza. Esquila suspiró. Oh, olvídalo. Lo que quería decir era, ¿y dónde, si se me permite la pregunta, conseguiste ese kart y ese uniforme? Preguntó Tony, arqueando una ceja. Esquila se puso roja. Lo tomé prestado, dijo débilmente. Lo voy a devolver, es por una buena causa, ¿no? Y no hay helado dentro, ya lo revisé, no te preocupes. Tony gimió. Esto es tan, murmuró. Exasperante, dijo, sin querer expresar lo que sentía. Tranquila, dijo Esquila.
Llega tarde, pero seguro que quiere batirse en duelo contigo. Tranquila y espera. Bianca y yo nos encargaremos de todo. ¿Dónde está Bianca, por cierto? Preguntó Tony, sin hacer comentarios sobre la declaración de Esquila. Oh, ella es, espera, Tony. Creo que es ella. Efectivamente, era ella. Una niña rubia con una camiseta rosa entró lentamente al parque, moviéndose en silencio mientras se dirigía a los columpios, a Tony y a Sewaggle. Tony y Esquila tardaron unos instantes en reconocerla. Espera, murmuró Tony. Eso es, dijo Esquila, entrecerrando los ojos para verla más claramente. Era esa linda niña rubia de la cueva del manantial, a quien le robaron sus Pokémon, a quien Tony, Esquila y Cheren habían ayudado a salvar sus Pokémon. Tony recordaba ese día. La expresión desesperada en el rostro de la niña, la batalla contra el equipo plasma en la cueva, el hedor de los restos asados del pobre Trubbish, el entierro de los Pokémon y la devolución de los Pokémon de la niña. Pero ese no es el punto. El punto es que Tony había ayudado a esta chica. Desde luego, no debería odiarlo en absoluto. ¿Podría ser ella quien le robó sus Pokémon? Tony iba a descubrirlo. Hola, saludó, saltando del columpio. La chica no respondió. Simplemente siguió andando a trompicones, casi sin pensar. ¿Eres tú otra vez?, dijo Tony, intentándolo de nuevo. Una vez más, ninguna respuesta. Tony. Gritó la voz de Esquila en el transceptor. Algo no anda bien aquí. Cuidado. Tony apagó el transceptor. ¿Eres tú quien me robó mi Pokémon?, preguntó, yendo directo al grano. La niña asintió una vez, respondiendo esta vez. De acuerdo, Tony se cruzó de brazos, intentando parecer más seguro de lo que realmente estaba. ¿Por qué lo hiciste entonces?, preguntó. La chica metió la mano en el bolsillo en silencio y sacó una Pokébola brillante. Licky, murmuró en voz baja. Vamos. Abrió la Pokébola y liberó un Pokémon rosa que Tony, dada su afinidad por los documentales de vida silvestre, reconoció fácilmente como un Lickitung, un Pokémon originario de la región de Kanto. Era una criatura rosada, parecida a una salamandra, con un cuerpo regordete de reptil y una lengua larguísima que le salía de la boca, de la que goteaba saliva. Aunque Tony sabía mucho sobre Lickitung, por si acaso, sacó su siempre útil Pokédex. Lickitung, el Pokémon lamedor. Un Pokémon de tipo normal puro. Su lengua es más larga que su cuerpo y está cubierta de un veneno paralizante. Este Pokémon usa la lengua para agarrar fruta, pero también para defenderse, ya que es más fuerte que sus brazos. Este espécimen es macho y tiene unos 6 años. Tony frunció el ceño. De acuerdo, dijo, golpeándose la mano con el puño. ¿Quieres pelea? La tienes. Sewaggle, vámonos. Sewaggle frunció el ceño, pero misericordiosamente saltó del columpio, más por la oportunidad de jugar a Lickitung que por amor a Tony. Los entrenadores se miraron en tenso silencio, al igual que los Pokémon. Fue entonces cuando Tony se dio cuenta de algo. Esta chica estaba hipnotizada. Su forma de caminar tambaleándose, la mirada muerta y sin vida en sus ojos. Alguien estaba moviendo los hilos, y no era esta chica. Eso explicaba muchas cosas, de hecho. Era imposible que ella lo odiara sola. Bien. Sewaggle, usa hoja afilada. Gritó Tony. Sewaggle bostezó aburrido. ¡Uaa! Por favor. Ofreció Tony dócilmente. ¡Uaa! Oh, vamos. Lamer, usa lamer. Licky. Gritó Licky, con la voz ahogada por la lengua al escupirla y golpear brutalmente a Sewaggle en la cara, haciendo que el malhumorado insecto barra planta volara por el parque y se deslizara por el césped. Utilice Wrap. Tony, aún atónito por el repentino ataque a Sewaggle, se vio rápidamente agarrado y atado por la poderosa lengua de Licky. Gritó y forcejeó mientras el Pokémon normal lo levantaba en el aire. Sewaggle, ayuda. Gritó. Bebam, gruñó Sewaggle mientras se levantaba del suelo, lanzando una mirada fulminante a Licky, quien le devolvió la mirada. Ninguno de los Pokémon parecía muy amenazante, pero estaban muy ansiosos por pelear. Con un rugido tan salvaje como una cosa tan pequeña podía emitir, el Sewaggle cargó. Esta horrible situación había ido de mal en peor. Tony fue capturado por los Lickitung, Sewaggle resultó herido y no parecía querer ceder, y esa niñita aparentemente dulce de antes intentaba matar a Tony. Eso dejó solo a 2 personas para salvar el día. Esquila y Bianca. Esquila apretó los dientes y arrojó su sombrero de heladera prestado. Bianca. Gritó. Agárrate a algo. Bianca asomó la cabeza por encima del cart, con un Popan medio comer en la boca.
Esquila lanzó un grito de guerra mientras bajaba corriendo la colina, luciendo tan feroz como una mujer con un carrito de helados podría lucir. Místico no pudo evitarlo. Simplemente rió entre dientes. Así es, niñita, dale todo lo que quieras, Númera resopló. Intentamos convertirlo, imbécil, se contuvo justo a tiempo, aunque Místico le dedicó una sonrisa sarcástica. Rió el mago. ¿De verdad que no recuerdas quién lleva los pantalones, Agatha? Por si lo has olvidado, Númera frunció el ceño. Su Majestad te puso al mando de esta operación. Y. Númera casi vomitó. Tu palabra es su palabra, hasta que esta pesadilla termine, añadió en voz baja. Los dos caballeros de plasma flotaban a gran altura, Místico en su drifulín flotante y Númera en su escarmori, quien rodeaba a su travieso pseudo aliado. Ambos llevaban binoculares mientras observaban la batalla entre la hipnotizada Karen Silp y el capturado Tony Miller Maruko. Esto era parte del plan. Una parte muy improvisada, pero parte del plan al fin y al cabo. Místico sonrió con malicia mientras volvía su atención a la batalla. Oh, es solo un placer culpable, querida, eso es todo. Nos ha causado muchos problemas, ¿verdad? Creo que estamos obligados a una pequeña venganza. No me importa un insignificante, Númera se cruzó de brazos. No es importante. Así es, sonrió Místico. Tu amiguita Juniper es a quien quieres. Paciencia, querida, paciencia. Su hora llegará pronto. A todos les llega su hora, Númera volvió a concentrarse en la batalla. Es un chico tan blando, dijo con desagrado. Pero si algo puede hacer ese inútil, es ver potencial en los entrenadores. Después de todo, ella vio mi potencial, Místico se tragó un comentario sarcástico. De todas formas, me cuesta creer que alguna vez adquiera la habilidad necesaria para convertirse en un caballero de plasma, añadió Númera. Me temo que la confianza de su rey en sus habilidades es infundada, admitió. Místico odiaba admitirlo, pero estaba de acuerdo con ella. Este Tony Miller había sido un blando cuando desafió al caballero de plasma, y aunque había conseguido 2 medallas desde entonces, seguía siendo un entrenador relativamente joven, y, además, estaba en la liga Pokémon. Había poca fuerza en tales entrenadores. No nos corresponde decidir, le dijo a Númera, aunque con una sorprendente falta de presunción y malicia. Si el rey dice que debe ser un caballero de plasma, entonces lo será, o lo será, cuando llegue el momento. Númera decidió no insistir y calló. Solo podía vigilar al chico y rezar para que todo ese tiempo con el payaso no fuera en vano. Al ver a Esquila cargando contra su pequeña marioneta, Místico sonrió con suficiencia y sacó un walkie-talkie. Caballeros. Es hora. Envíen a las tropas. Tony luchó en vano, retorciéndose entre las garras viscosas de su enemigo. Lo intentó todo. Sacudidas, patadas al aire, gritos incomprensibles, todo. Tristemente, nada funcionó. Lickitung lo sujetó con una fuerza feroz, negándose a soltarlo. Seward le frunció el ceño mientras saltaba hacia Lickitung, desatando un poderoso ataque de hoja afilada. Sacudió su cuerpo de gusano a izquierda y derecha, lanzando una lluvia tras otra de hojas con forma de boomerang, lanzándolas hacia Lickitung. Los proyectiles comenzaron a golpear, cortar y destrozar la gruesa piel del Pokémon de tipo normal, hiriéndolo lo suficiente como para soltar a Tony. El adolescente gritó al ver que el agarre del viscoso apéndice se debilitaba, dándole tiempo suficiente para liberarse de la opresión de la lengua. Tony cayó al suelo y corrió como el mismísimo diablo, limpiándose la asquerosa saliva de la ropa. Sewaddle, Stream Shot. Gritó. Sewaddle escupió una gruesa cuerda, que se enredó en las piernas de Tony y lo hizo caer al suelo. Me refiero al Lickitung, no a mí. Casi rugió Tony mientras sacaba la cara del suelo, escupiendo unas briznas de hierba. Sewaddle puso los ojos en blanco, pero obedeció de todos modos y disparó una segunda ronda de seda. Lame, dijo la chica con voz monótona. Lame. Exclamó Licky, levantando la lengua para bloquear el disparo de cuerda. El Lickitung envolvió hábilmente la ráfaga de seda alrededor de su lengua y luego la retrajo, atrayendo al desafortunado y sorprendido Sewaddle hacia él. Ahora, Stomp. Licky. Gritó Licky, pisando a Sewaddle y tirándolo al suelo. Sewaddle. Gritó Tony, extrañamente preocupado. Sal de ahí. Uaa. Gruñó Sewaddle, impulsándose con su pequeño cuerpo, casi indefenso bajo el talón del Pokémon mucho más grande. Licky gruñó de vuelta, aumentando la presión y obligando al Pokémon de tipo bicho/planta a caer sobre su cara. Toma esto.
El carrito de helado se estrelló contra el cuerpo de Liquitum, derribándolo de ese waddle y dejándolo de espaldas. Bianca, ahora. Gritó Esquila. El kart se sacudió y, como si fuera un muñeco de sorpresa, Bianca saltó y dio un poderoso y ya. Mientras aterrizaba su pie justo entre los ojos de la chica hipnotizada, tirándola al suelo sin hacer ruido. Bianca aterrizó en el suelo e hizo su habitual pose de karate, mientras Tom y Esquila aplaudían educadamente. Eso es lo que te mereces. Dijo la rubia, sacudiéndose las manos mientras observaba a la chica caída. ¡Ay, Dios!, dijo con torpeza. No me había dado cuenta de que era tan pequeña, murmuró con culpa. Oye, no es eso. Sí, es ella, suspiró Tony. Pero creo que la estaban hipnotizando. Espero que la patada la haya despertado, él el ame. Licky saltó del suelo y corrió hacia su entrenador. Licky. Gritó, sacudiendo a la chica inconsciente. Al no funcionar, recurrió al plan B. Le dio un largo lametón en la cara, empapándola de saliva. Ah, así es, dijo Tony. Ya está todo bien. Estás a salvo. ¿Por qué me palpita el ojo? Murmuró la chica, ignorando a Tony. Se tocó suavemente el ojo derecho con el dedo y saltó. Me pusiste un ojo morado. Gritó horrorizada. Efectivamente. Los ojos de la chica estaban muy hinchados y de un morado oscuro, lo que le dificultaba parpadear sin dolor. No dolía mucho, pero fue suficiente para poner furiosa a la pequeña rubia. Me pusiste un ojo morado. Gruñó, señalando a Tony con el dedo. La culpa que sentía por haberle robado su Pokémon había desaparecido. En realidad, era yo, dijo Bianca débilmente. Eres horrible. Gritó la chica, sacando otra Pokébola. Te quedaste ahí sentado mientras me ponía un ojo morado, imbécil. Oye, cálmate. Ordenó Esquila, levantando las manos a la defensiva. Te estaban hipnotizando. La patada de Bianca te despertó. Deja de mentir. Gritó la niña. Soy una niña pequeña e indefensa. No puedes andar por ahí pateando niñas. Es horrible. Pero estabas hipnotizado. Argumentó Tony. La niña frunció el ceño. Entonces, ¿por qué no lo recuerdo? Preguntó. Porque, bueno, es un poco raro, explicó Esquila. Cuando estás hipnotizado, estás en ese estado mental extraño en el que sabes lo que haces, pero no puedes hacer nada al respecto. Es complicado. Además, intervino Bianca, si no te hipnotizaron, ¿por qué le quitaste el Pokémon a Tony? Él te ayudó a salvar el tuyo. Lo sé, dijo la chica. No estaba hipnotizada cuando las tomé. Quería tomarlas. La niña se cruzó de brazos cuando Licky saltó frente a ella. Sí, me los llevé. Se jactó. Y no los recuperarás hasta que me ganes. Y te lo mereces. Patear a una pobre niña en la cara, monstruo. Ah, no te pateé. Espetó Tony, volviendo a su estado de ánimo hostil. Ve, el único monstruo aquí eres tú, mocoso. Matón. Respondió la chica. Ladrón. Idiota. Chorro. La chica agarró a Tommy del cuello y, con una fuerza sorprendente, lo jaló hasta su altura. Maruco. Le susurró al oído con una sonrisa peligrosa. A Tommy casi le da un infarto en ese mismo instante. Ella lo sabía. ¿Qué? ¿Me oíste?, dijo la chica, soltándolo. Conozco tu secreto. Lo sé todo sobre ti y tu pasado. Sé cómo. La chica le dio la espalda. Soy una genio, así es. Ahora, ¿vas a batirte en duelo conmigo y recuperar tu Pokémon, o tengo que contárselo a todo el mundo? Tony frunció el ceño, con las manos temblorosas. Tú, pequeño, espera ahí. Unas manos enguantadas agarraron a Tony y lo apartaron, lanzándolo hacia atrás con Bianca y Esquila sorprendidas. Un grupo de hombres y mujeres, todos vestidos de blanco y negro, se interpuso entre los adolescentes y la niña. El líder del Grunt Plasma, con un estandarte del equipo Plasma en las manos, dio un paso al frente. Esto ya ha durado demasiado. Le gritó a la sorprendida niña. Y entonces, dijo algo que casi le provoca a Tony otro infarto. Devuélvele el Pokémon al chico, de inmediato. Espera, ¿qué? ¿Qué? Fue la palabra que rápidamente salió de los labios de los presentes que no eran Plasma. El escudero de Plasma clavó el asta de su estandarte en el suelo. No te irás hasta que este chico tenga a sus amigos de vuelta. Gritó de nuevo. Plasma. Plasma. Corearon los otros gruñidores. La chica miró de izquierda a derecha. Había una pared virtual de seres humanos frente a ella, cada uno con Pokébolas.
Sabía que en realidad solo tenía 2 Pokémon, y aunque esos Pokémon le habían bastado para ganar 3 medallas de gimnasio hasta el momento, no quería arriesgarse a una batalla con tantos enemigos a la vez. Frunció el ceño con odio y agarró su mochila, sacudiéndola y dejando caer 5 Pokébolas rojas al suelo. Bien. Llévatelas. Apestan como los Pokémon bicho. Gritó con odio. Te pagaré por esto. Amenazó a Tony, antes de darse la vuelta y salir corriendo, seguida por Licky. Espera. Tony atravesó el muro de plasmas mientras le gritaba a la chica que se retiraba. Vuelve. La chica no hizo caso. Siguió corriendo y desapareció en el horizonte antes de que pudiera decir nada más. Maldita sea, murmuró Tony tan bajo que nadie pudo oírlo. Los reclutas de plasma rápidamente recogieron las Pokébolas de Tony del suelo, les dieron un ligero polvo y se las devolvieron a la una. Atónito atrapa insectos. Aquí tiene, señor, dijo el líder. Sano y salvo. Ten más cuidado la próxima vez. Exclamó una de las gruñidoras. Curiosamente, no había ni una pizca de suficiencia ni desdén por una entrenadora Pokémon en su voz. Su tono casi sonaba, preocupado. Curiosamente, Tony habría preferido un tono más malvado. Eso era algo con lo que al menos estaba familiarizado. Esto era simplemente extraño. Luchó por encontrar la palabra adecuada, y finalmente se conformó con gracias, te debo, una, supongo, no, es un placer. Dijo el líder, alzando de nuevo su estandarte. Nuestro rey nos ha encomendado garantizar la seguridad de todos los Pokémon de la zona. Vale, Tony arrebató con entusiasmo sus Pokébolas a los soldados y se sintió aliviado al ver a sus Pokémon mirándolo con los ojos abiertos y expresiones felices. Aunque pensé que estaban en contra de que los entrenadores tuvieran Pokémon, señaló. Bueno, el líder se encogió de hombros. En realidad, nos oponemos a la Liga Pokémon y a su interminable ciclo de dolor y sufrimiento. Algunos soldados lanzaron miradas feroces y obvias a Esquila, quien, siendo Esquila, las devolvió con creces. Oímos que habías venido desde tan lejos para salvar a tus Pokémon, así que tuvimos que ayudarte. Una entrenadora como tú no merece ira. Tony guardó sus Pokébolas en el bolsillo. Gracias de nuevo. Mejor voy a curarlas. Sí, hazlo, dijo el líder. Pero antes de irte, toma. Le entregó un papel. Un folleto del equipo Plasma. Asegúrate de consultar algunos de nuestros discursos. Creo que te resultarán muy informativos. Muy informativo, enfatizó la mujer, con un tono de era seducción en su voz. Le guiñó un ojo con una sonrisa antes de que el líder de plasma diera un silbido agudo y los condujera a todos, con su estandarte en alto. ¿Qué diablos fue eso? Dijo finalmente Esquila mientras el plasma desaparecía de la vista. Eso no es lo que decían antes. Se quejó Bianca. Dijeron que todos los entrenadores debían liberar a sus Pokémon cuando los vimos por primera vez. Se cruzó de brazos y resopló, sin olvidar el asalto que le habían hecho los plasmas. Hipócritas. Gritó, aunque sabía perfectamente que no podían oírla. Tony ignoró los resoplidos de sus compañeras, concentrándose en sus Pokémon. Por suerte, todos estaban vivos. La chica no les había hecho ningún daño, solo se los había llevado para provocarlo en una batalla. Prometiéndoles mentalmente que los llevaría al centro Pokémon, guardó las Pokébolas en el bolsillo sin decir palabra y miró hacia donde había corrido la chica. Maruko. Tony se estremeció. De alguna manera, ella sabía su verdadero apellido. Ver a su madre biológica y a alguien que la conocía con tan solo 2 días de diferencia fue demasiado para él. Se sintió un poco débil, la verdad. De hecho, casi se cae. No, mejor dicho, se cayó, ahí mismo, y se recuperó justo a tiempo. Esquila y Bianca, que discutían sobre qué tramaba el equipo Plasma, vieron rápidamente la situación de su amigo y corrieron a ayudarlo a levantarse, con la preocupación reflejada en sus rostros. Tony. ¿Estás bien? Preguntó Esquila. Estoy bien, dijo Tony, todavía encorvado en el suelo. Bianca lo miró a la cara. ¿Estás llorando? Preguntó. Tony sintió que algo húmedo le goteaba por la mejilla. Estaba llorando. Mintió con la voz entrecortada, tan feliz de volver a ver a mis Pokémon. Esbozó una sonrisa lo más convincente posible para calmar la preocupación de las chicas. Bianca, siendo Bianca, se lo creyó. Esquila, sin embargo, permaneció escéptica. A pesar de esto, no tuvo oportunidad de preguntarle más, pues escuchó un débil a sus espaldas. Sewaddle se levantaba del suelo, con la piel agrietada y la luz derramándose de los fragmentos.
Con un estallido vibrante, la piel se desgarró mientras su cuerpo se transformaba ante sus ojos. El cuerpo de Sewaddle se desvaneció y luego emergió, más redondo y grande. Para cuando la luz se desvaneció, la evolución se había completado. Sewaddle ya no existía. Su cuerpo largo y parecido a un gusano había sido reemplazado por uno perfectamente esférico. Una capa de hojas envolvía su cuerpo redondo, salvo su rostro, que ahora lucía aún más taciturno y sin humor que nunca. Un par de antenas verdes movían en la parte superior de su cabeza. Cobarde. Gruñó, poco impresionada por su propia evolución. Oh. Hola. Un Swadloon, dijo Tony, contento de tener una distracción que ocultara sus sollozos. Sacó su Pokédex y la escaneó. Swadloon, el Pokémon envuelto en hojas. De tipo bicho/planta y la forma evolucionada de Sewaddle. Vive en lo profundo de los bosques, oculto bajo la espesa vegetación, y sobrevive con una dieta de hojas y bayas. Estos Pokémon son notoriamente exigentes con su comida, por lo que solo se encuentran en los bosques más sanos. Sus capas los mantienen calientes durante el invierno. Curiosamente, sus excrementos actúan como un fertilizante excepcional, lo que podría explicar por qué los bosques en los que viven son tan fértiles. Genial, dijo Tony, aunque su voz no era precisamente entusiasta. Burg estará encantado. Buen trabajo, Swadloon. Swadloon gruñó y luego cayó de bruces, exhausta por las heridas de su batalla con Lickitung. Loon, gimió. Tony, misericordiosamente, la devolvió a su Pokébola. Vamos al centro Pokémon, dijo. Estoy agotado. Se marchó sin recibir ninguna señal de aprobación de sus amigos, quienes lo observaron en silencio, y con recelo, mientras se alejaba. Eran las 10 de la noche cuando Tony logró reunir el coraje. Abrió silenciosamente la puerta de la habitación donde sus amigos y él pasaban la noche. Esquila y Bianca estaban desplomadas en sus literas, roncando como cortadoras de césped. Todos los Pokémon estaban acurrucados en un rincón, excepto Swadloon de Burg, después de una larga noche de alegre celebración, emocionados por tener de vuelta a su entrenador. Aunque Tony se las arregló para reír y jugar con sus amigos, no pudo disipar la tormenta que lo envolvía. Sabía lo que tenía que hacer y, después de mucho debate interno, finalmente lo hizo. Caminó hacia el vestíbulo del centro Pokémon. La enfermera Joy, con aspecto exhausto, se disponía a apagar el ordenador e irse a dormir, y se notaba su descontento al ver a Tony. ¿Puedo ayudarle?, preguntó, con la esperanza de no poder hacerlo. Tony negó con la cabeza cortésmente. No. Estoy bien. Solo me preguntaba si podría usar la computadora ahora mismo. La enfermera Joy asintió, agradecida de no tener que ayudar con eso. Claro. Dijo educadamente. No te quedes despierta hasta muy tarde, por favor. Le aconsejó. Y dicho esto, se marchó, bostezando mientras se dirigía a su habitación. Tony se sentó en la silla de la computadora, tecleando hasta que se encendió. Todos los centros Pokémon ofrecían acceso gratuito a la computadora a los entrenadores para que pudieran consultar sus correos y demás. Sin embargo, había pocos, así que era mejor conectarse por la noche, cuando la mayoría de la gente ya se había acostado. Ahora, Tony tenía la computadora para él solo, y además algo de privacidad. Ingresó su número de identificación de entrenador y la computadora le permitió acceder a Internet. Respiró hondo y escribió 2 palabras en el buscador. Ana Maruko. En menos de un segundo, el buscador mostró varios resultados. Tony agarró el ratón, hizo clic en Cantopedia y la entrada se desplegó. Ana Maruko, nacida el 3 de febrero de 1979, fue una empresaria cantoniana y una de las empresarias más exitosas de la región, solo rivalizada por Martín Silp y Giovanni Sacati, murmuró Tony en voz alta, con desdén en la voz mientras revisaba la lista de logros de su madre antes de llegar a algo muy interesante. En 2011, Ana Maruko se casó con Martín Silp, director ejecutivo de Silpco. Tony frunció el ceño e hizo clic en el nombre de Martín Silp, lo que le llevó a otra página. Martín Silp bajó la página, repasando artículos sobre el famoso director ejecutivo, hasta que, eso es, sus ojos se abrieron de par en par al hacer clic en una foto en el lateral de la pantalla. Era una foto de Martín Silp, de pie junto a su nueva esposa, Ana Maruko, el día de su boda. Se sintió realmente extraño ver a Ana, sonriendo y con un vestido de novia. Para colmo, allí estaba. Esa chica. Ese pequeño secuestrador estaba allí. Martín Silp y Ana Maruko en su desafortunada boda, con la hija de Martín, Karen Silp, Tony gimió. Genial.
Bianca le había puesto un ojo morado a la hija de una de las personas más ricas del mundo, rayos. Acababa de dejarle un ojo morado a su hermanastra.